Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Profe Luca nuevamente en esta clase de Política y Ciudadanía. Para aquellos que no van a poder concurrir hoy, viernes 4 de agosto, esta es la clase de soporte para que tengan el material que vamos a dar hoy presencialmente, tal como lo hicimos el martes pasado. Si no vieron el video, lo pueden encontrar en el link que les mandaron. Bueno, como es el único curso que estoy dando virtualmente y presencialmente a la misma vez, quedó en la pizarra lo de la clase anterior. Estuvimos hablando un poco sobre la dialéctica histórica. Ya les digo, vean el video, así pueden entender esto, la concepción hegeliana de la historia. Y explicamos acá un poco cómo funcionaba, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Y dijimos que cada una de estas categorías era como una tacita o un vaso vacío que podíamos llenar con diferentes actores sociales. Y acá ya habíamos avanzado diciendo que filósofo alemán, Marx, nos decía que él reconocía que había dos clases sociales: la clase de los explotados y la clase de los explotadores. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a tratar de explicar un poco la política marxista, la filosofía marxista, porque fue muy importante a fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX en el desarrollo de la política a nivel global. Al día de hoy se siguen presentando cuestiones políticas referidas a ideas nacidas en la concepción filosófica de Marx. ¿Quién era Marx? Un filósofo alemán que sin embargo vivió la mayor parte de su vida en Londres, en Inglaterra, porque estuvo exiliado precisamente por las ideas que exponía. Así que comencemos. Voy a borrar esto, así puedo ir tomando apuntes de lo que vamos a ir proyectando. De igual manera, espero que estén muy bien y espero verlos ahora, dentro de un ratito, ¿sí? En el cole. Y si no, se ven este video. Bien. Bueno, tema de hoy entonces, Marx. Para entender las ideas de Marx, tenemos que primero hablar de sus influencias. Como les comenté en la clase anterior, en la filosofía no es que un filósofo tira una idea y bueno, ya está. No, sino que después esa idea es tomada por otros filósofos y es como que se va perfeccionando, ¿no? O se va utilizando para crear otras ideas. Entonces, las influencias que tiene Marx, vamos a reconocer tres influencias. Por un lado, como ya dijimos en la clase anterior, vamos a tener una influencia de la rama alemana de la filosofía, que va a ser Hegel. Hegel lo que le aporta a Marx es algo muy importante, que es la dialéctica histórica. Porque lo que hace Marx es sostener todas sus ideas sobre esa estructura histórica, la dialéctica. Después de Francia, Marx va a tomar ideas del socialismo utópico. ¿Qué es el socialismo utópico? Es una corriente de filósofos franceses que ya se daban cuenta, sobre todo después de la Revolución Francesa, que había que hacer algo con la desigualdad social, que no se podía seguir sosteniendo una sociedad en la cual estuvieran
los nobles y los plebeyos, sino que había algo en el medio, o mejor dicho, que había que cambiar la sociedad. ¿Por qué se hacían llamar socialismo utópico o socialistas utópicos? Bueno, la utopía, si ustedes saben, viene del utopo. Utopo en griego quiere decir sin, o no, mejor dicho, no, topos, lugar, no lugar. La palabra utopía después es utilizada por Tomás Moro en un libro que escribió, y básicamente lo que dice la utopía es lo ideal, aquello que es maravilloso pero que nunca vamos a llegar. Eduardo Galeano decía que ¿para qué sirve la utopía si nunca vamos a llegar? Sería como el paraíso la utopía, ¿no? Bueno, Eduardo Galeano decía sirve para caminar, o sea, para ir a buscar eso. Aunque no lleguemos, lo vamos a tratar de conseguir. Bueno, ellos decían que una sociedad de iguales es posible, pero que es utópica, por eso el socialismo utópico. Marx va a demostrar científicamente que no es una utopía. Por eso él se hace llamar socialismo científico. Pero bueno, toma las ideas germinales de este socialismo utópico francés. Y después de Inglaterra, Marx va a tomar a los economistas clásicos. Por ejemplo, Adam Smith. ¿Por qué? Porque Marx utiliza el método científico. Es raro lo que hace Marx, porque por un lado es filósofo, pero por otro lado es científico también, porque explica a través de la ciencia de la economía toda su filosofía. Ahora vamos a ver un poco, ¿sí? Pero las ideas de la economía clásica las tiene siempre en cuenta Marx, como el concepto de mercancía, el concepto de valor, el concepto de, bueno, varios conceptos que vienen de la economía, ¿no? Por ejemplo, Adam Smith, no sé si lo habrán estudiado en algún momento. Bien, entendido esto, vamos a empezar a explicar un poco la teoría de Marx. Esto lo voy a borrar, tengo muy poco espacio acá, me estoy dando cuenta, para hacer esta clase. Pero bueno, ustedes tranquilamente pueden retroceder y copiarlo, ¿sí? No es necesario que esté todo el tiempo en la pizarra. ¿Qué se propone estudiar Marx? ¿De dónde parte? ¿De dónde sale? Marx dice, yo quiero estudiar la realidad social. Entonces, para estudiar la realidad social, dice, se hace una pregunta. La filosofía consiste en hacerse preguntas siempre. Entonces se pregunta, ¿qué nos diferencia a los seres humanos de los animales? Algunos dirán, si estuviéramos presencialmente, yo se lo preguntaría a ustedes y probablemente me dirían que nosotros hablamos y los animales no. Bueno, los animales también hablan. Tienen un lenguaje que no comprendemos, pero hablan los animales. Por ejemplo, los pájaros se comunican, los perros, todos los animales se comunican. Entonces no sería eso la mayor diferencia. Que tenemos conciencia, bueno, pero Marx es un materialista. A Marx le interesa lo material, no lo que está dentro. O sí le interesa, pero ya vamos a ver a qué nivel. Pero él dice, no, está bien, pero a nivel material, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? Si se da cuenta que la diferencia entre el ser humano y el animal es que el ser humano hace una actividad que los animales no hacen. El ser humano trabaja. Y ustedes van a decir, para, profe, porque los animales también trabajan.
Por ejemplo, las hormigas juntan las hojitas, los castores que construyen los diques. Bueno, ponele. Hay una relación natural con el trabajo. O sea, el animal lo hace por instinto, eso. Porque tiene hambre y necesita comer, o porque necesita construirse un hormiguero, lo que fuera. Está bien, hay una relación natural. Los primeros seres humanos también trabajaban de manera natural. Pero Marx dice, hay una relación social con el trabajo en el ser humano. Y esto es lo que los animales no tienen. La relación social. ¿Por qué? Porque el ser humano muchas veces se relaciona con otro ser humano para trabajar. Entonces ahí Marx dice, bueno, ¿cómo son esas relaciones entre los seres humanos cuando trabajan? Entonces, vamos a poner acá, él la llama relaciones sociales de producción. ¿Me siguen hasta ahí? Ahí va. Las relaciones sociales de producción entre los seres humanos. ¿Y cómo son? Y básicamente dice que, por un lado, y acá entra fíjense, la dialéctica hegeliana, la tesis y la antítesis. Por un lado, tenemos a los dueños de los medios de producción, o sea, los que son dueños de la herramienta, de la máquina, de la fábrica, de la empresa, los que son dueños de eso, y los que no son dueños. Hasta ahí está bastante claro, me parece, ¿no? Unos tienen una fábrica y otros no la tienen. Por eso en la clase anterior les dejé un pequeño trabajito en donde hablé de un concepto de acumulación originaria. Porque hay que preguntarse, ¿por qué algunos tienen los medios de producción y otros no lo tienen? Bueno, a partir de la acumulación originaria podemos responder esa pregunta. Ya lo vamos a ver más adelante. No quiero complicarme ahora con ese tema. Quedémonos con esto. Con que hay unos que tienen fábricas y otros que no las tenemos. Entonces, Marx a estos los llama burgueses. Digo, siempre es importante la etimología de las palabras, ¿no? Etimología es el origen de las palabras. Burgués. Burgués viene de burgo. Burgo es ciudad. En varios idiomas europeos. Por ejemplo, Hamburgo, de la ciudad de Hamm, donde se fabrican las hamburguesas. Todas las hamburguesas del mundo se fabrican en Hamburgo. No sé si sabían. Ah, mentira. Pero viene de ahí, por ejemplo, Luxemburgo, la ciudad de Luxe. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque a partir de la Revolución Francesa y a partir de la Revolución Industrial se va dando una nueva clase social, según Marx, en el cual ya no es la nobleza y la plebe, o sea, los nobles y los pobres, sino que hay una determinada clase social que va adquiriendo poder y que va creando fábricas y que va creando talleres y demás, y que empieza a vivir en la ciudad y ya no en el campo. Entonces, básicamente la palabra burgués viene como ser el hombre o el ser humano que vive en la ciudad y que es propietario de una fábrica. Y por otro lado, a los que no son dueños de los medios de producción, Marx lo va a llamar proletarios.
De vuelta, etimología de la palabra. ¿Qué quiere decir proletario? Bueno, es bastante triste su origen, porque si tomamos la palabra prole y la buscamos en el diccionario, va a decir así algo como conjunto de crías de un animal. Entonces, Marx crea esta palabra que es proletarios, que básicamente lo que quiere decir es que son los seres humanos que de lo único que pueden ser propietarios es de sus hijos, de sus crías. Entonces, siguiendo esta línea, ¿no? De, por un lado, los burgueses o los dueños de los medios de producción y los proletarios, los que no son dueños de producción y que solo pueden ser propietarios de sus hijos, también va a decir que acá van a estar como sinónimo, los patrones y los trabajadores. O sea, cuando yo digo tesis y antítesis, es todo lo mismo esto, no es que este es distinto que este. Acá adentro, si yo digo proletario o trabajador, es lo mismo. Burgués o patrón es lo mismo. Y si yo digo explotador y explotado, también es lo mismo. Y si yo digo dominante o dominado. Claramente, vemos acá una dialéctica histórica, una tesis y una antítesis, en donde tenemos los dueños de los medios de producción y los que no son dueños de los medios de producción, los patrones y los trabajadores, los burgueses y los proletarios, los explotadores y los explotados, los dominantes y los dominados. Entonces, claramente hay una situación de injusticia. ¿Por qué unos tienen y los otros no tienen? Dice Marx. Y aparte, también, ¿no? Haciendo una suerte de estadística, estos son menos que estos. Esta es la gran mayoría de la sociedad. La gran masa de la sociedad son los proletarios, los que no tienen fábrica. Estos son menos. Entonces Marx dice, pero ¿y por qué estos aceptan que estos tengan y ellos no? ¿Se entiende? Bueno, seguramente con la profe, según lo que vi en el libro de temas, estuvieron estudiando todo lo que es el Estado, cómo se conformó el Estado, los poderes del Estado, las leyes y demás. Bueno, ahora vamos a ver un poco de eso, ¿no? Voy a borrar un poco acá, porque no tengo lugar. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué la gran masa, el gran número de individuos acepta esta desigualdad social? Entonces Marx dice, también, un término bastante, un análisis bastante dialéctico, ¿no? Él dice que la sociedad se sostiene por una infraestructura. ¿Qué es una infraestructura? Si yo digo la infraestructura del colegio, bueno, la infraestructura son los muros, las paredes, los pisos,
lo que sostiene al edificio, ¿no? Sin las paredes, sin las columnas, se cae todo. Entonces, Marx toma le da ese nombre ¿a qué? ¿Sobre qué se sostiene esta sociedad capitalista? Porque Marx está analizando el capital. ¿Sobre qué se sostiene? Y básicamente dice que, a ver, analicémoslo de esta manera. ¿Qué pasa si nosotros somos trabajadores en una fábrica, somos 200 trabajadores en una fábrica y el patrón es uno solo? ¿Por qué no le sacamos la fábrica al patrón? Vamos, nos juntamos los 200, vamos a la oficina y le decimos, ¿sabe qué, patroncito? Ahora los dueños somos nosotros. ¿Qué va a hacer el patrón? ¿Qué piensan que va a hacer cuando lo saquemos a patadas de la oficina? Sí, va a llamar a la policía. Que nos va a venir a reprimir. ¿Se entiende? ¿Con qué? Con la fuerza. Nos van a sacar a los garrotazos y le van a devolver la fábrica al patrón. ¿A dónde nos van a llevar? Nos van a llevar a una cárcel y nos van a poner a disposición de quién? De un juez. ¿Y ese juez qué va a hacer? Nos va a condenar porque cometimos un delito. ¿Sobre qué base nos va a condenar? Sobre una ley. Así se compone la infraestructura del Estado. Bajo una fuerza represiva, un sistema judicial, un sistema legal. Entonces, todo esto sirve para mantener esta desigualdad. ¿Se entiende? Por eso estoy planteando algo diferente de quizás lo que vieron ustedes. La versión clásica del Estado es que el Estado viene a ordenar, que el Estado viene a poner las leyes, que la democracia viene a darle la posibilidad a estos de elegir a estos, pero en realidad estos mantienen esto. ¿Se entiende? Medio raro. En realidad el sistema capitalista, el Estado, funciona para sostener la desigualdad social entre los dueños de los medios de producción y los que no son dueños. Porque si estos hacen alguna, se activa esta secuencia. Pero además, Marx va a decir que no solamente es eso. Uy, casi se me cae todo. No solamente es eso, porque de última, estos tomarían el Estado y romperían esto. ¿Por qué estos están ahí sin hacer nada? Porque dice que además hay una superestructura. Y esto es interesante. La superestructura. Como ven, son dos también, ¿no? Como acá, dialéctica histórica. ¿Qué es la superestructura? Bueno, les cuento. Marx fue un filósofo muy importante que influyó y sigue influyendo a muchos filósofos durante todo el siglo XX y el siglo XXI en la actualidad. Y fue estudiado posteriormente por otros filósofos marxistas, y entre ellos hubo uno que se llamó, no tengo lugar donde ponerlo, vamos a ponerlo acá, un filósofo francés, Althusser,
que tomó este concepto de superestructura, que ahora lo vamos a explicar, para crear otro concepto y profundizarlo, que él dio en llamar los aparatos ideológicos del Estado. Básicamente, ¿se acuerdan de Platón, la clase anterior? Que yo decía, está el mundo de lo material y el mundo de las ideas. También esto es bastante platónico, porque esto vendría a ser lo material, o sea, el garrote, el juez y la cárcel, y acá la superestructura es los aparatos ideológicos del Estado. ¿Cómo se manifiestan las ideas capitalistas en los individuos? Básicamente, tenemos diferentes formas en que estos individuos creen que esta situación está bien. ¿Cómo es eso? Claro, nosotros sabemos que somos pobres y que vamos a ser pobres y que tenemos que ser pobres y que tenemos que trabajar y que no nos queda otra. ¿Por qué? Porque lo primero que nos inculca eso es la familia. Obviamente no estoy diciendo que esté mal el concepto de familia, pero según Marx, la familia en el sentido occidental ya viene con la carga ideológica del Estado para sostener esta desigualdad social. Y nos dicen que tenemos que estudiar, que tenemos que trabajar, que tenemos que respetar la propiedad privada, que esto no se hace. Ya desde bebés, desde que nacemos, nos van metiendo la idea de que esto va a existir y se va a mantener así. ¿Qué más? Los medios de comunicación difunden las ideas de esta desigualdad. Imagínense, en la época de Marx, en el siglo XIX, no existía todos los medios de comunicación que existen hoy en día. Por eso estamos recontra, hiper, super alienados. En los tiempos de Marx, ¿qué estaban? Estaban los periódicos y los libros, mucho más no había. Esos eran los medios de comunicación. Pero si Marx viviera hoy en día, diría, por Dios, señores, o sea, todos los medios de comunicación, periódicos, libros, televisión, internet, páginas, no sé, todo, de todo, redes sociales, todo apunta a que esto se sostenga, que este tipo de sociedad capitalista se mantenga así. La publicidad. Hasta hace poco, no sé si recuerdan, había una propaganda de Burger King en el cual los padres y las madres llevaban a sus hijos a comer, les compraban un combo para ellos y se lo terminaban comiendo el padre o la madre. ¿Se acuerdan de esa publicidad? Hace poco estaba. Y eso tiene una carga ideológica terrible, si uno lo analiza. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente de Burger King se dio cuenta de que tienen los precios muy altos y que no le da para comprar 2 combos a la persona. Entonces prefiere comprar al hijo y comerle un poquitito o comerle la mitad. Fíjense lo que está diciendo. En realidad, la publicidad tiene una carga ideológica increíble. Y así podríamos hablar de varias cosas, varios aparatos ideológicos del Estado, pero uno de los más importantes que existe es la escuela. La escuela. Acá yo tengo un texto que es muy interesante que se llama Con el sudor de tu frente, del filósofo español Mariano Fernández Anguita, que habla sobre esto, sobre la escuela como aparato ideológico. O sea, ¿por qué? Imagínense, y pónganse a pensar un poco la arquitectura que tiene el colegio. Pónganse a pensar un poco los tiempos que maneja el colegio. Pónganse a pensar un poco la estructura jerárquica que tiene el colegio.
Y se van a dar cuenta que si no le ponemos el nombre colegio en la puerta, tranquilamente quien pasa por ahí podría confundirse con que es una fábrica. O sea, ya desde muy pequeños, desde el jardín de infantes, casi, nos enseñan dónde nos tenemos que sentar, en qué momento nos tenemos que sentar, cuándo podemos descansar, nos tocan un timbre como si fuera algo natural, tenemos que obedecer a alguien, porque si no lo obedecemos tenemos sanciones, tenemos que tener un producto, que es una calificación, porque si no fracasamos, y básicamente es eso. Nos acostumbran a una disciplina para el día de mañana, cuando terminemos de estudiar, vayamos a la fábrica del patrón y no protestemos cuando suena un timbre, o no protestemos cuando nos da una orden, o no nos quejemos de que él está ahí y nosotros estamos acá. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, repasando, lo borré. Realidad social. Marx identifica que lo que nos diferencia de los animales es el trabajo. Hay un trabajo, una relación del individuo natural con el trabajo y una que es social. ¿Social por qué? Porque hay interacción entre los individuos. ¿Cómo es esa interacción, esa relación? Es una relación social de producción, en donde hay algunos individuos que son los dueños de los medios de producción y otros que no lo son. Los patrones y los trabajadores. ¿Por qué estos aceptan esta desigualdad? Porque hay una infraestructura estatal, que es la fuerza represiva, el sistema judicial, el sistema legal, que es la infraestructura sobre la cual se sostiene la sociedad, que básicamente es el Estado. Y por otro lado, hay una superestructura ideológica, vuelvo a Platón, ¿no? Material ideológico, en donde esas ideas se le inculcan, esa disciplina se le inculca al individuo a través de la familia, de los medios de comunicación, de la publicidad y de la escuela. Lo que genera, según Marx, una situación de alienación. Esto no tiene nada que ver con los extraterrestres, ¿eh? Alienación es que los trabajadores naturalizan su condición de trabajador frente al patrón. Dicen, yo soy así porque soy así. No se cuestionan nada. No se cuestionan nada. Entonces, ¿cuál sería la solución para Marx? El primer paso sería quitar esta alienación que tiene el trabajador y cambiarlo por una... Bueno, ya no tengo dónde escribir, voy a borrar. Conciencia, no sé si se nota. Más o menos. Conciencia, conciencia de clase. Tenemos dos clases sociales. Una de esas clases, por eso lo llama dominados, porque están alienados, naturalizan su situación. Cuando esta clase social toma conciencia de clase, ya por lo menos sabe que está siendo explotada. Y ya es el primer paso hacia el siguiente, que es la solución que va a plantear Marx para romper la desigualdad social. Pero no vamos a avanzar sobre eso ahora, porque nos faltaría explicar la parte económica de la filosofía marxista. ¿Qué vamos a avanzar? Vamos a preguntarnos ahora lo que yo les pedí para esta clase, ¿no? El concepto de acumulación originaria. O sea, una cosa es cómo se sostiene esto y otra cosa es por qué hay unos que tienen y otros que no tienen.
¿Por qué no somos todos iguales? ¿Por qué hay algunos que trabajamos y otros que no tienen que trabajar? Porque estos trabajan para ellos, ¿se entiende? Bueno, ¿se acuerdan que les puse al principio que una de las influencias de Marx eran los socialistas utópicos? Bueno, hay uno de esos socialistas utópicos que se llama Proudhon. Creo que se escribe así, no importa. No se escribe así, pero no sé cómo se escribe. Proudhon, que tiene un libro que se llama ¿Qué es la propiedad? Bueno, ahora cuando se seque se va a leer mejor. ¿Qué es la propiedad? Por ese libro, Proudhon, que es más o menos de la misma época de Marx, fue expulsado de la Academia de Letras francesa. ¿Por qué? Porque Proudhon, en ese libro, lanza una hipótesis y la confirma, que dice que toda propiedad es un robo. Así de sencillito, chabón. Toda propiedad es un robo. Y ustedes van a decir, bueno, profe, somos todos ladrones porque todos tenemos alguna propiedad. Sí, obviamente, no somos ladrones todos, chiques. Nosotros fuimos, compramos nuestras cosas. Quiero creer, ¿no? Quiero creer. Pero acá estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de los medios de producción. O sea, ¿cómo llegó alguien a tener una fábrica? ¿Cómo llegó alguien a tener un campo? ¿Cómo llegó alguien a tener un taller? No estamos hablando de la tiza esta. Capaz que me la traje a algún cole. Así que capaz que es un robo. Pero, no, digo, a ver, esa diferencia social. No estamos analizando de por qué yo tengo una guitarra o porque ustedes tienen un par de zapatillas. Lo que estamos analizando es por qué unos tienen los medios de producción y otros no. Entonces, Proudhon dice, toda propiedad es un robo. Hay que poner acá de los medios de producción. Entonces, si ustedes investigaron sobre el concepto de acumulación originaria de Marx, van a encontrar que está basado un poco en esto, en esta concepción que trajo Proudhon. Toda propiedad es un robo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que dice Marx es que en algún momento de la historia, que muchas veces no sabemos cuándo, alguien le sacó algo a otro. ¿Cómo es eso? Sí. Yo la clase pasada les estaba preguntando, ¿no? La pregunta que hice, ¿por qué somos pobres? ¿Y por qué otros son ricos? Y muchas veces cuando hago esa pregunta en los coles me dicen, y porque heredó o porque trabajó mucho primero. Me dicen. Bueno, ustedes piensan que los que estaban acá en algún momento se iban a pasar al otro lado por trabajar. Ya vamos a ver que Marx demuestra económicamente que eso no es posible. Es más, los que están de este lado generan más riqueza para los que están del otro lado. Los que no tienen los medios generan más riqueza para los que tienen los medios. Dice, ¿cómo hizo el que tiene los medios para tenerlos originalmente? Y bueno, la acumulación originaria. En algún momento le sacó algo a alguien, porque no lo hizo trabajando y no lo heredó.
Porque en todo caso, si lo heredó, ¿de quién lo heredó? Y así, si vamos para atrás, alguien en algún momento robó. Alguien en algún momento robó. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez por qué Europa es el primer mundo y Latinoamérica y África somos el tercer mundo y Asia es el tercer mundo? ¿Porque somos menos inteligentes? ¿Porque no tenemos capacidad? Porque... No, no es por eso. Ya lo estudiaremos más adelante, hacia octubre, cuando veamos el Día de la Diversidad Cultural. Pero básicamente ahí hubo una apropiación con, por ejemplo, la conquista de América por parte de Europa. Una acumulación originaria ¿de qué? De recursos e incluso de tierras por parte de los explotadores. Y oh casualidad que 5 siglos después son el primer mundo. ¿Gracias a qué? Y gracias a los recursos que explotaron de sus colonias. A ese robo se refería Proudhon y posteriormente Marx con el concepto de acumulación originaria. Eso es en la historia reciente, pero si vamos más atrás en la historia, ¿por qué algunos eran nobles y otros eran plebeyos? Sí, porque en algún momento uno, por la fuerza, tomó algo de otro. Le sacó un pedazo más de tierra, o le sacó recursos, o lo que fuera, y lo acumuló para sí. Y fue generando riqueza, riqueza, riqueza. Acá, en Argentina, queda bastante claro el tema de la acumulación originaria. A mi entender, ¿no? Es una opinión personal. A ver si tengo uno. No, no tengo, me parece. Son todos los nuevitos. Pero si ustedes se fijan, esto lo deberían haber estudiado en historia, ¿no? Si ustedes se fijan en un billete de 100 pesos viejos, donde está el señor de la barbita, y leen un poco el billete, que eso también, de alguna manera, es, fíjense, un billete, es una manera de transmitir ideología del Estado, ¿no? Las figuras que se ponen en los billetes. Ese billete es el de Julio Argentino Roca. Esto lo deberían estudiar en historia y por eso le puse también ahí en un trabajo el tema de la campaña del desierto. Porque a mi entender es una manera, una forma de acumulación originaria en nuestro país. Si lo dan vuelta al billete se van a encontrar con el mismo señor de barbita y muchos otros señores amigos suyos de arriba de unos caballitos. Y si leen con una lupa la leyenda, porque es bastante chiquitita, van a ver que habla sobre la campaña del desierto. ¿Qué fue la campaña del desierto? Bueno, básicamente, al momento de la independencia, Argentina no era el mapa de Argentina que tenemos ahora. Argentina llegaba hasta la mitad de Buenos Aires y hasta un cuarto de Mendoza. Y arriba se terminaba en el norte de Santa Fe. Todo lo demás era territorio aborigen. Entonces, Julio Argentino Roca, en su momento, en 1880, realiza la campaña del desierto, haciendo un genocidio con todos los pueblos originarios que estaban en la Patagonia y tomando para sí esos territorios. Lo mismo ocurre posteriormente con la Guerra de Paraguay, en donde Argentina toma posesión de lo que es Chaco y Formosa, donde también está habitado por pueblos originarios. Entonces, si ustedes, volviendo un poco a la campaña del desierto, si ustedes un día se van de viaje para el sur, se van a encontrar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que las localidades tienen algo en común. Muchas de ellas son General. General Hacha, General Alvear, General Madariaga, General Conesa, haciendo la ruta 2, ¿no? La Pampa está General Pico, General Balcarce, hay un montón de generales. Entonces, a ver,
para hacerlo de la lectura actual, ¿no? La pregunta que yo les estaba haciendo. ¿Qué hizo Roca, o qué hizo, mejor dicho, el Estado Nacional en su momento? Conquistó esas tierras, y esas tierras se las regalaba a los que las conquistaban. Entonces Roca le decía, no, General Alvear, te regalo estas 80 hectáreas acá. Ah, copado, dale. Voy a poner una pulpería, así traigo unos gauchos para que me cuiden unas vacas. ¿Y cómo le vas a poner a la pulpería? General Alvear le voy a poner. Soy yo. Es mi pulpería. Bueno, y así se fueron formando los pueblos, posteriormente las ciudades, y esas tierras que tenían los militares que fueron conquistando la Patagonia, el sur argentino, posteriormente o las explotaron o las vendieron a otra persona, y esa persona, a un español, por ejemplo, que se había robado los recursos acá y que se vino para acá, compró la tierra y empezó a generar riqueza. Y riqueza, 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 y cuando se cansaron de cultivar la tierra, con la riqueza generada fueron y se pusieron una empresa. Y así las generaciones la fueron, ¿se entiende? Y vamos a ver cómo el propio sistema, en esa empresa, en esa fábrica, a partir de la explotación del ser humano por el ser humano, del burgués por el proletario, del explotador por el explotado, del explotado por el explotador, va generando para sí más riqueza. No ya de la tierra, sino de la explotación de su trabajo, de la apropiación de su fuerza de trabajo. Pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Quedémonos con estos conceptos. Yo ahora, en un ratito, ya me voy para el cole, voy a dar esta misma clase ahí, espero verlos ahí, y si no tienen este material de soporte, voy a dar exactamente la misma clase, así que no se van a perder nada, pero estaría bueno que nos veamos, como les dije en la clase anterior, porque, por ejemplo, voy 47 minutos, pero si estuviéramos juntos, habría preguntas y demás, y ya nos hubiéramos pasado de la hora. Pero bueno, esta es la clase entonces que corresponde al viernes 4 de agosto. Para el martes haré otra clase y también se las mandaré. Y así sucesivamente hasta que se resuelva este tema de la falta de presencialidad. Les dejo un cariño, espero que sigan muy bien y cualquier duda que tengan, le pueden preguntar, tienen mi email en la clase anterior, o le pueden preguntar a la prese mi contacto, o si no mismo en YouTube pueden hacerme la pregunta en los comentarios y yo se las responderé. Espero que tengan un lindo fin de semana, nos estamos viendo el martes nuevamente en el cole o a través de esta camarita.